pero no entendí si iba o no iba en el parcial o si era un texto complementario. Lo leí y bueno, y me costó entenderlo. De los 4 textos fue el más difícil. Entonces, si ustedes Mira, pudieran dar una explicación de qué sería lo más importante, en qué tenemos que hacer hincapié, porque dice muchas cosas y no es tan fácil de entender. sí, todo, todo lo que dice el texto es... pero bueno, sí, para sentar parámetro, Vero, creo que centrarte en la concepción de sociedad de cada época y en la de deporte, que sí habla el texto, pero lo que pasa Claro. es que todo lo que dicen sí es importante, no sabría. Claro, porque ahí va, bueno, en realidad empieza hablando sobre el deporte como hecho cultural, desde qué punto Claro, de vista miran el deporte, ¿sí? Eh, bueno, lo relaciona por ahí como con el cuerpo, dice que lo utiliza como medio de expresión principal, que el deporte utiliza como medio de expresión principal el cuerpo, y por lo tanto es como que dice que antes de empezar a hablar de deporte es necesario hacer referencia a las técnicas corporales que permiten la construcción social del cuerpo, ¿sí? Y bueno, empieza hablando de que el cuerpo socializado está marcado dentro del contexto social que lo determina, ¿sí? Depende del contexto social donde donde esté inserto ese cuerpo, el tipo de deporte también al que se va a practicar o cómo se lo va a mirar, ¿sí? Y dice que empieza hablando que el hombre nunca actúa como un organismo biológico aislado, sino en función de la interpretación cultural que se da del mismo y de la sociedad en la que se encuentra. Y por ser un producto, un hecho cultural, el deporte refleja los valores básicos del marco cultural en el que se va desarrollando, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir viendo que hay distintos tipos de sociedades y que es según la época histórica o el momento histórico, y que esa sociedad va a mirar el deporte y el cuerpo, el deporte, el cuerpo y la sociedad de una determinada manera, o que va a estar como cruzada por determinadas cuestiones. Por ejemplo, en algunos momentos históricos va a estar cruzada por la religión, en otros por los medios de comunicación masivos. Entonces, dependiendo del momento histórico, ustedes fíjense cuando van leyendo en la sociedad moderna cómo es visto el deporte y cómo es visto el cuerpo. Cuáles son las características y funciones del deporte en esa sociedad, en la sociedad postmoderna, cómo se ve el deporte, cómo se ve el cuerpo, ¿sí? Dependiendo, viste, cuáles son las características y funciones del deporte en ese momento histórico y social. A eso se refiere Jesús. Y Que hagan hincapié. las explicaciones que se da en una sociedad, en un tipo de sociedad a otra, se modifican en el tipo de explicaciones que tienen. En la primera es totalmente totalizadora, porque la religión es la explicación a todo, y cuando se empieza a secularizar la sociedad, secularizar quiere decir, se empieza a sacar todo el mito, lo religioso. Claro. Las explicaciones que tiene la sociedad son mayores, por eso empezamos a ver explicaciones sociales, política, económica, la razón, y esos tipos de explicaciones de qué, explicaciones del paradigma o de las explicaciones de las cosas que pasan en la sociedad, ese tipo de explicaciones se justifican con un tipo de forma de ver el deporte. A medida que llegan a la posmodernidad, las explicaciones son aún mayores. Es más, hay tantas explicaciones como forma de ver el deporte y, digamos, todas las explicaciones que muestra el texto no son todas las que hay en la posmodernidad. Claro, sí. Y Pablo acá dice que si se relacionaba con el hábitus, no se relaciona con el hábitus porque no toma el concepto de hábitus. Si vos lo relacionás con hábitus, digamos, vas a encontrar algún parecido, pero no se Sí, relaciona ese texto con hábitus. no, ese texto no nombra la palabra hábitus, sí la palabra sociedad, deporte y cuerpo. ¿Sí? Esos 3 conceptos están bien explicados ahí. ¿Alguna otra pregunta? Acá, a ver si. Virginia, espera que me acuerdo que me preguntaste, Virginia.
De los agentes, dice que te pregunto, Virginia. Sí, pero tengo la pregunta en Instagram. Porque era una pregunta del práctico. Hacela si querés, Vir. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Sí, no me acuerdo cómo decía la pregunta. Ahora la busco. ¿Cuáles eran Acá los dice, agentes? Y en la uno explicaba qué era y en las otras dos opciones decía qué eran. Es como que se... claro, en la opción 1 decía, agentes son todas aquellas influencias que el campo realiza para formar el hábitus. Y yo te dije que estaba mal eso, porque no son las influencias, los agentes son los influenciados, o como muchos lo que genera la influencia, pero no, está mal la consigna formulada. Claro, porque es correcta, ¿entendés? claro, Por sí. eso yo digo, no es correcto eso. Está. Bueno, entonces la respuesta sería que son lo de los entrenadores. Claro, si la formulación hubiera sido los agentes son todas aquellas instituciones o personas que influencian o que son influenciados por el campo, estaba bien. Ahí sí. ¿Cómo era la palabra que decía que estaba mal? Dice, agentes son todas aquellas influencias. Está. No Bien. son influencias, porque los agentes son influenciados por cuestiones externas, ¿sí? Que puede ser el contexto, el campo, el capital, etcétera. Bueno. Esas son las influencias, serían esos, el campo, el capital, eso es lo que influye a la gente como tal. Claro. Bueno, gracias. Es importante que cuando hagan el parcial lean bien la consigna, porque pueden encontrar trampitas, formulaciones así. Y eso ya cabe en la interpretación de cada uno, cómo sepa interpretar los textos. Claro. A ver. Hubo algunas en el práctico. ¿Como cuál, Pablo? Aparte de esa. En el 2 y 3 sí, hubo. Sí. Una del campo, dice. Una de campos. ¿Te acuerdas cuál, Pablo? La del parcial, por ejemplo, nosotros le dimos el punto eran 2 preguntas que eran también iguales a esta, no eran que estaban mal formuladas, pero que sí, después dimos, bueno, está bien, era muy rebuscado por ahí, para que ustedes se dieran cuenta, porque eran sobre los tipos los principales sociólogos. ¿Cuál es el primer sociólogo? Que según diferentes autores es diferente el primer sociólogo y está en los textos, lo pueden encontrar. Claro. Por eso era la confusión y bueno, dijimos, bueno, se la damos a ese, no importa. Pero no era que estaba mal. No sé, Pablo, vos no recuerdo esa. La de campo, si te acordás cuál es, te ayudamos. Fíjense que en el texto de Gómez Rojas, ese es fácil de leer porque es una profe de educación física la que escribe. Dice, con respecto a la gente que hablaba recién Virginia, que preguntaba, en una parte él dice que la probabilidad de que un agente practique un deporte depende de su capital económico, su capital cultural, del tiempo libre con el que disponga y de las ganancias que parece prometer cada deporte en función de las distintas disposiciones. Entonces, fíjense que hay el agente es el que está influenciado por todo lo anterior, por el capital económico, cultural, por el tiempo libre con el que cuente, por el lugar donde va a practicar el deporte, etcétera. ¿Sí? Y eso constituye el hábitus. Carlos pregunta si el hábitus primario lleva al hábitus, o eso se puede... El hábitus primario es el hábitus, el primer hábitus que vos tenés. Ese primer hábito que vos tenés va a perdurar durante toda la vida, pero si bien va a tener ciertas modificaciones dadas por los otros hábitos. El hábito primero te va a influenciar en todo lo que hagas, pero a medida que vos vayas creciendo y te vayas introduciendo en diferentes campos, esa influencia total del hábito primario va a ser menor, porque ya va a estar manchada por los otros tipos de influencias de los diferentes campos en que vos te vas metiendo. Claro. No sé si quedó contestado ahí, Carla. Bien. Nunca desaparece de todo, no. No.
digamos, inclusive si vos como dábamos el ejemplo del campo de la educación, si alguien se jubila y deja de pertenecer al campo de la educación, primero que nunca va a dejar de estar influenciado por ese campo de la educación y tampoco por el hábito primario. Claro. Y siempre, generalmente, los agentes incorporan esas estructuras sin saberlo, ¿sí? Y bueno, somos de ver, sentir y actuar que aunque lo parezcan, no son naturales, sino que son sociales, ¿sí? Y funcionan como esquemas mentales que se han incorporado al interior de nuestras estructuras, sin darnos cuenta, ¿no? Sí, Daniela. Sí. Volviendo ahí, como el ejemplo que yo les puse en Instagram, en el video de Instagram, de la concepción de la mujer, si la mujer podía hacer ciertas actividades o no. Esa concepción que el hombre tenía de que la mujer no podía realizar, por ejemplo, deporte, jugar al fútbol, el hombre de verdad lo creía, y lo sigue creyendo, y no es que lo aprendió conscientemente, lo aprendió inconscientemente, por todas las influencias sociales de los diferentes grupos en que él está inmerso. Daniel le quiere preguntar algo, ahí levanto la mano. Sí, la pregunta en el práctico era, ¿el hábitus primario está dado por las influencias dadas por los campos en los que el sujeto se va involucrando? Creo que es una de las que me equivoqué, digamos, porque había asumido que el hábitus primario tenía relación con la educación primaria, digamos. Se te cortó. ¿Se escucha? O a mí se me corta, volvelo a decir. Repetilo de nuevo, Dani. Que bueno, que creo que es una de las en las que me confundí, porque yo había asociado que hábitus primario tenía que ver con educación primaria, digamos. Y bueno, esa es influenciada por los padres o por la madre o por el entorno familiar, y bueno, como que no lo entendí así, por eso puse falso. Claro, no, el hábito primario es son las primeras influencias que vos tenés apenas nacés. Sí, entonces está bien lo que dice ella, ¿o no? Está bien. Claro, porque la pregunta dice que si el hábitus primario está dado por las influencias dadas por los campos en los que el sujeto se va involucrando, como si fuera por todos los campos, digamos. Claro, ahí no. Por todos los campos es falso. Entonces la respuesta sí era falsa. Claro, porque digamos, si es por todos los campos en que el sujeto se va involucrando, ya no sería primario. Es únicamente dada por la respuesta hubiera sido, no me acuerdo cuáles eran las otras. Pero está bien, Dani, como vos lo entendiste, ¿sí? Claro, lo entendiste bien. Falso era nomás. Lo entendiste bien. Bueno, sí. Como lo entendiste ahora está bien, digo, no como lo había entendido antes. Sí, lo había entendido así. Genial. Ahí levantó la mano Pablo. Dale, Pablo, te escuchamos. No se te escucha, Pablo, ¿eh? Se escucha un ruido así de fondo, pero no escuchamos tu voz. ¿Tenés el auricular? Debe pasar lo mismo que a Francisco. No. Es como que desbloqueó el audio, pero no se escucha nada. En todo caso, si podés, escribilo acá, como venías haciendo. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? ¿Alguna duda? Ahí preguntaban si el parcial iba a ser a la misma hora. Sí, el jueves a las 12, de 12 a 12 y media. Media hora tienen para hacerlo. Por Classroom. Son 20 preguntas, ¿no? Estamos esperando, che. Pablo levantó la mano y no lo escuchamos. ¿Alguien más? Si quieren, vayan preguntando otra cosa, alguna otra duda que tengan, que les haya surgido a medida que leían los textos. No me funca. Escribíla, en todo caso, escribí acá lo que quieras preguntar. Mientras Pablo escribe,
Si alguien más tiene preguntas, dudas, algo que quieran que profundicemos un poquito más. Sobre capital, creo. Acá Ceci Caballero dice, en el práctico había una pregunta sobre capital, creo, o campo. Ah, son dos cosas distintas, capital y Sí. campo. No la recuerdo bien, en el texto habla de dos tipos de capitales, entonces era de capital, porque campo, o sea, el concepto de campo es uno solo, puede haber distintos subcampos o un mismo Claro, agente puede pertenecer a varios campos. Campo hay muchos, pero en el Claro. texto no habla de dos tipos de capitales, habla de 3 tipos de capitales. 3, exactamente. ¿Qué duda Claro, tenés con profe. respecto al capital? Sí, sí. Claro, Tenés capital cultural, simbólico y social, o económico, ¿no? Que le decíamos ahí. claro, hablaba creo sobre el poder simbólico y algo del campo, no me acuerdo bien, pero por ejemplo en el texto habla sobre el capital. A ver si lo encuentro. Es lo que pregunto capaz que él en el principio, simbólico y económico. Claro, Es el mismo. Fíjense que el capital simbólico es una propiedad cualquiera, ¿sí? Puede ser una riqueza, un valor. Entonces, al hablar de riqueza, el capital simbólico se relaciona con el capital económico, ¿sí? Bourdieu también asocia el concepto de capital simbólico al de violencia simbólica. ¿Vos, Cecilia, era no? Sí, Ceci. Sí, Cecilia, es esta que dice, según Bourdieu se encuentran 3 tipos de capitales. ¿Esa es la pregunta? Económico, intelectual, social, objetivado, institucionalizado, incorporado, cultural, social y simbólico. O profundizar sobre el poder simbólico, ¿puede ser? Sí. Verá que creo que si Cecilia era esa la consigna del práctico. Vamos con lo de Cecilia y después seguimos con la pregunta de Dani y de Pablo. Pablo. Hay 3 tipos de capital, Ceci, cultural, social y simbólico, ¿sí? Y el capital cultural vos lo tenés bajo 3 formas, el incorporado, el objetivado y el institucionalizado. Y el incorporado está bajo la forma de disposiciones durables y está más relacionada con el hábitus y con determinados tipos de conocimiento, ideas, valores, habilidades. El objetivado está bajo la forma de bienes culturales, que pueden ser los cuadros, los libros, los diccionarios que vos tengas en tu casa, instrumentos, etc. Y el institucionalizado son los diferentes títulos escolares. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho? Ustedes hasta ahora tienen el título del nivel primario y secundario, y dentro de unos años van a tener el título universitario, ¿sí? Ese sería un capital cultural institucionalizado. Bueno, vamos con lo de Daniela. Daniel, el poder simbólico es todo aquel poder que los diferentes agentes tienen y que van influenciando los agentes inferiores de la escala. ¿Se acuerdan que yo les decía que era una escala? Que en lo más alto están los agentes con más poder y en lo más bajo están los agentes que tienen menos poder, el poder relacionado con la cantidad de capital que tienen, de los diferentes tipos de capitales. El poder simbólico sería todas aquellas normas, leyes o influencias que los agentes que están en la escala superior influencian hacia abajo y hacen determinadas concepciones que, por ejemplo, la concepción de educación que nosotros tenemos o de sociedad que nosotros tenemos está influenciada por los agentes de más poder y que nosotros la seguimos. Ese sería el poder simbólico. No es un poder dado por la fuerza física, sino por las influencias en la cantidad de capital que los agentes superiores tienen y que llevan a influenciar a los agentes que están en la escala más superior. Y crean una concepción de campo particular. Digamos, el campo se maneja en función a los agentes con más poder.
No sé si se entiende, Claro. Daniel. Yo creo que me enredé. No, está bien. Ah, bueno. Va, yo no entendí, no sé. Pablo, la posición de los individuos en En un campo. la posición del individuo, bueno, la posición no de individuo, sería de agente en este caso. Acordate Sí. que no habla de individuo, sino de agente. Porque el agente, lo que está inmerso en el campo son agentes, que son personas, pero también son instituciones. Y sí, la posición dentro del campo está dado por la cantidad de capital económico, social o cultural que tenga, dependiendo del campo. Porque hay más campo hay algún campo que le va a dar prioridad a lo social, otro a lo cultural, otro a lo simbólico. Claro. Entonces, dependiendo del campo del que estemos hablando, va a tener más fuerza un capital que otro. Por ejemplo, si hablamos de la universidad, que es un campo, ahí tiene más peso el capital cultural, más que el económico. El económico no importa en la universidad. Vos hablas, como dice Elena, Pablo, del... A ver, no sé si preguntó algo más. O verdadera porque no es individuo, sino agente. Ah, yo no sé las preguntas, no me las... Yo puse falso, entonces no sé. Hay una que dice el campo deportivo tiene como agente a... No sé si era esa. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta, chicos? Yo no la tengo acá, no tengo las preguntas, por eso. No, Profe, esa no es, pone Esa no. Dani. A ver si tengo algunas de las que yo... Voy a ver si puedo compartir el práctico, vamos a ver. Yo tengo algunas preguntas del parcial, pero... ¿Se ve ahí? Sí, a Ahí ver. está. Sí, Vamos al bajando. primer paso. Es una de las últimas. La posición de los individuos en un campo específico no está determinada por su volumen de capital económico, capital social y capital cultural. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿Dónde vamos. está? Que no la leo. Ahí la está buscando Jesús. Acá. Acá. La posición de los individuos. Dice, no está determinada. Está bien. La posición de los individuos en un campo específico no está determinada por su volumen de capital económico, dinero, bienes, propiedades, inversiones, etcétera, capital social, relaciones, contactos, membresías y capital cultural, información, saberes, conocimiento, validado, etcétera. No está determinado. ¿Está bien? Porque no lo va a determinar solamente eso. Sí. Es lo que decía, que era tramposa. No, para mí falso. Claro. Mira, ¿cómo será que le hice yo? Pero sí, es falso. Porque Son sinónimos, creo. Acá fíjense, Está porque dice, determinada. primero que habla de individuos, y siempre que hablamos de campo vamos a hablar de agentes, ¿sí? Y va a depender del campo, o sea, dependiendo del campo, va a determinar cuál es el capital que tiene más fuerza, digamos, si el económico, el cultural, el simbólico, el social. A ver acá que dice en el texto de si está determinado por ello, en el práctico dice Es no falso está porque determinado. está, claro, Es falso. está determinado. Tenés Falso. razón, Tomás Ferrus. No, sí, es falso. ¿Se equivocaron muchos ahí? O sea, muchos estudiantes pusieron verdadero. No sabemos porque en realidad el práctico termina esta noche. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta de los textos?
Ahí me apareció Jesús. Acá hay preguntas. Nos quedan 10 minutitos, chicos. Así completamos la hora de consulta. Si tienen alguna otra pregunta para el parcial, a ver, acá hay una. Dice, profe, otra consulta. ¿Podría explicar brevemente la mirada sociológica del deporte? ¿De qué texto me estás hablando ahí, Tomás? ¿Qué querés decir con la mirada sociológica del deporte? Porque todos los textos tienen una mirada sociológica del deporte, los que les dimos, ¿eh? El de Gómez Rojas, el de el de deporte y los valores sociales. Si hablamos de sociología del deporte, el deporte es una acción social, ¿sí? Sí o sí, la podemos llamar como acción social que se desarrolla entre dos. Gómez Rojas, bueno, entre dos o más contrincantes y cuyo resultado viene determinado por la habilidad, la táctica y la estrategia, ¿sí? Dentro de lo que es el deporte o la probabilidad de practicar los diferentes deportes depende del capital económico, del capital cultural, como veníamos hablando, del tiempo libre, ¿sí? Que también depende de la afinidad entre lo que se elige para practicarlo. Y las prácticas deportivas intentan dar forma al cuerpo y pueden estar relacionadas con la estética o con un uso instrumental del cuerpo, ¿sí? Ahí Gómez Rojas habla hacen una relación entre deporte y clase social, hábitos, es un estudio de investigación que han hecho, ¿sí? En relación a eso. Y la mirada sociológica del deporte estaría relacionado con esto, ¿no? Cómo la sociedad va influenciando en los gustos, que sería, o las formas de pensar, sentir o actuar, que serían, los gustos serían, digamos, lo que cada uno elige para practicar un deporte determinado, ¿no? Está influenciado entonces por los gustos, que sería el hábitus, si hablamos de lo que es el concepto o la idea de Bourdieu, y estaría influenciado también por los medios de comunicación actualmente, ¿no? Porque toda sociedad depende de lo que ve a través de los medios de comunicación y eso influencia directamente la forma de buscar o de practicar un deporte con un fin estético o instrumental. Fíjense ahí que lo que hace Gómez, la idea del texto de Gómez Rojas es, busca estudiar las relaciones entre deporte, influencias sociales, relaciones de clase, y lo relacionan directamente con el hábitus y sería también con el capital económico simbólico, ¿no? En realidad la mirada sociológica del deporte sería eso, mirar el deporte desde las cuestiones de clases sociales y de influencias sociales hacia una práctica deportiva, hacia la elección de una práctica deportiva u otra, ¿no? Las prácticas deportivas forman parte de las actividades que un gran número de personas realizan en su tiempo libre, y esas prácticas y gustos deportivos como que asumen características diversas de acuerdo a la posición en el espacio social de esos agentes, variando el tiempo que se le dedica, por ejemplo, el tipo de deporte que se practica a nivel profesional con el que se practica a nivel amateur. Los deportes implican la realización de actividades físicas que involucran fuerza, habilidad y son llevadas a cabo, que pueden ser llevadas a cabo a través de juegos o competencias, ¿sí? Y dependiendo del momento histórico en el que se den esos deportes,
es como fueron siendo influenciados por la religión, por la sociedad, por los medios masivos de comunicación, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el texto de Rojas también hay una partecita que habla dice, además de la edad biológica y las diferencias en edad social contraponen a la edad biológica, idéntica a las fracciones dominadas y dominantes, manifestándose la oposición entre deportes tradicionales y nuevas formas de deportes clásicos, nuevos deportes californianos. No entendí nada de eso, perdón. A ver, repetile de nuevo esa parte, Elena. Es como que marca, o sea, el texto marca diferencia entre la clase dominante y la clase dominada cuando habla de poder, poder político, poder social, en realidad, y violencia social. Pero acá marca como que elegirían, pareciera, distintos tipos de deportes, y habla de deportes tradicionales y de deportes nuevos, menciona los deportes californianos, que no sé ni qué son. El básquet, el vóley son deporte californiano. Son los que nacieron en California. Depende del lugar donde surgieron, por eso se les llama así. Pero son deportes como básquet, vóley, sí. Porque yo entiendo lo que dice Jesús, esto de que eligen deportes distintos por el tema del contacto, por ejemplo, que el rugby, habíamos dicho en la clase pasada, que sería como una excepción, claro, un deporte de contacto que eligen las clases dominantes. Pero no entiendo qué serían esos deportes nuevos y cuáles serían esos deportes clásicos que elige una y no elige la otra clase. No sé si se entiende, lo estoy preguntando. Sí, en realidad me parece que lo que dice de clásico y nuevo, los deportes clásicos son el fútbol, que es un deporte popular y hace 1000 años que está, ¿sí? Y lo que llama de deportes nuevos, me parece que es porque surgieron mucho después que esos deportes, como puede ser el esgrima, por ejemplo. ¿Qué otro deporte ahora actualmente ha surgido que no se me ocurre, pero que necesitan otro tipo de vestimenta, de ornamento, de lugar donde practicarlo? Hoy ahora no me sale ningún deporte nuevo, a ver si me ayudan. ¿Qué deportes nuevos han surgido? Por ejemplo, no es un deporte, pero son prácticas que a lo mejor antes eran diferentes, ¿sí? No son nuevas, pero eran diferentes. Por ejemplo, el uso de la tela en las prácticas circenses. Por ahí necesitan de un material extra y de un lugar donde ubicar ese material, que a lo mejor no es nuevo, pero sí tiene un elemento nuevo como la tela, la lira, el trapecio, ¿sí? Son viejos, pero para practicarlos necesitas o han resurgido actualmente, por decirlo de alguna manera. O sea que la lógica sería las clases dominantes eligen los deportes tradicionales y las clases dominadas los deportes nuevos o una cosa así. No, yo diría que al revés. Me parece que, claro, que las clases más populares eligen deportes más tradicionales para practicar, ¿sí? Yo creo que lo importante sería que quede, que vos, que te quede claro esto, que las diferentes capitales influencian en la elección del deporte. Y que eso no quiere decir que una clase social alta pueda hacer boxeo o no. Porque vas a encontrar gente de la clase social alta haciendo boxeo y gente de la clase social baja haciendo boxeo. Pero las concepciones de para qué hacen ese deporte son diferentes. Claro. Eso es lo que dice el texto. Vas a encontrar también gente, digamos, la gente de clase alta que juega al fútbol, lo más probable es que lo haga recreativamente. La gente de clase baja que juega al fútbol lo va a hacer como un medio para escapar de la pobreza. Igual que el ejemplo que da el boxeo. Para salir de la pobreza a través de ganar, de las diferentes ganancias económicas que da el deporte. Exactamente, sí. Eso es lo más importante, que te queden claro del texto.
Sí, acá los chicos dicen, o sea, los deportes tradicionales en realidad de las clases altas sería, que vos lo mencionaste Jesús la clase pasada, el polo, golf, son deportes tradicionales que están muy ligados a la clase social alta, y el boxeo y el fútbol, como decís vos, muy ligados a las clases populares. Por ejemplo, lo que pasa ahora con las clases altas, o este mercado, digamos, que se impone, que toman los deportes populares y hacen nuevas prácticas. Por ejemplo, el tema del boxeo, lo que se usa mucho ahora, ustedes me van a ayudar a decir cómo se llama, los que compiten en el cuadráculo, ¿cómo se llama ese deporte de lucha? Ese deporte de lucha. MMA. Ese, que está tan de moda ahora. Que lo hacen las clases, o sea, comenzó las clases populares, pero también lo hacen las clases altas. ¿Cómo se llama, Jesús? MMA. Vale todo. Ahí están diciendo los chicos. MMA. Muy que bien. hay un chico Emiliano Sordi, que es de acá de Río Cuarto. Claro. Que es campeón, ¿no? En esa disciplina. Sí. MMA. Hay una pregunta de campeón mundial, sí. Bautista García Maza. Sí. Dice, profe, en el texto de Culturas Deportivas, ¿qué quiere decir esto? Proceso de descentramiento de las cosmovisiones que ella a la comprensión de descentrada del mundo. Pero eso está mal redactado, ¿no leí? Yo supongo que quiere decir que se sale de las explicaciones totalizadoras. Claro. Del mundo y empiezan a haber explicaciones más pequeñas, muchas más explicaciones de todas las cuestiones sociales. Claro, por ejemplo, las cosmovisiones de la que habla Jesús, ahí sería ver todo a través de la religión. ¿Sí? Esa era una manera de ver el mundo, se veía todo a través de la religión o atravesado por la religión. Y al descentrarse, ahí sería, el traductor me puso mal, algunas que lleva, está bien, procede de algunas que lleva claro, y después empieza un momento en que empieza a descomprimirse eso, no se ve todo a través de la religión, que también hay otros factores que van influyendo en, qué sé yo, en el deporte, en la sociedad, etcétera, y van dependiendo de cada sociedad en particular y de cada contexto en particular. Por eso dice Jesús que se descentraliza de las cosmovisiones generales que había en un momento en particular. Habría que ver cuál es el contexto en el que está esa frasecita, pero también puede ser en ese sentido. Por ahí no se centren tanto, porque van a encontrar un montón de oraciones como esta que estaba recién dentro del texto, ¿sí? No se centren tanto en particular en cada una de esas cosas, sino que al leer el texto, fíjense una visión más general con relación a lo que vimos de las ideas o los conceptos de Bourdieu, ¿sí? Cómo pueden relacionar la idea de deporte, de sociedad, los conceptos de campo, de capital, de clase social, ¿sí? A través de por ejemplo, hay uno que es el que vimos de deporte y valores sociales. Ahí lo que va haciendo el texto es da una noción general de deporte, a qué le va a llamar deporte dentro del texto, con qué lo va a relacionar, y después, según cada momento histórico, van explicando cómo se veía el cuerpo, el deporte y la sociedad, ¿sí? ¿Por qué estaba influenciado en ese momento histórico el deporte, la sociedad, el cuerpo, etcétera? El texto de Gómez Rojas lo que hace es un estudio comparativo entre deporte y clase social, o sea, qué deporte eligen las clases sociales según los conceptos de Bourdieu, de campo, de capital,
bueno, etcétera, ¿sí? Y después, los textos de Bourdieu explican cada uno de los conceptos en particular, qué es campo, qué es capital, qué es hábitus. Jesús se me quedó congelado, me parece. No, ahí está. Estoy. Ah, te veo arriba y abajo. Arriba estás congelado y acá abajo te estás moviendo. Se volvió a conectar. Está bien. Chicos, bueno, ¿alguna pregunta más? Así ya los liberamos. Si hay otra pregunta. ¿No? Para que quede claro algo, si dice individuo y si dice agente, no importa, fíjense lo que dice después. Claro, sí, porque después ya le veo que le ponen falso a todo lo que dice individuo. Tomen, es media hora. Esa media hora les da tiempo para leer la pregunta 2 veces, por lo menos, antes de responder, ¿sí? Entonces, no se apuren. Fíjense bien qué dice la pregunta antes de la respuesta. Bueno, no se pasen las preguntas tan rápido el grupo. Claro, porque después responden todo lo mismo, che. Vamos a estar nosotros por el foro del aula SIAT, como hicimos la otra vez, por si tienen algún inconveniente, nos van escribiendo por el foro. Vamos a estar ahí conectados para ver algunos que tengan problemas. La otra vez estaban preocupados porque se creían que no habían subido el parcial, que no se les había subido, bueno, y ahí nos íbamos fijando y les íbamos contestando. Así que entre las 2:30. Yo creo que no van a tener problema esta vez porque va a ser un solo formulario. La vez pasada eran 2 y creo que eso fue el problema. Tendría que haber hecho los 2 aparte. Claro, acá es un solo parcial y tienen media hora para hacerlo, así que esperemos que nadie tenga inconveniente, ¿sí? Bueno, chicos, nos vamos a encontrar el martes que viene, 8:30 de la mañana, y empezamos con la unidad número 4 el martes que viene. Si quieren ir leyendo los textos antes, pueden hacerlo. Susi va a trabajar el texto de Le Breton y el de... Emisioli. El de Emilio. ¿Sí? Ahora, más tarde, les vamos a subir al aula SIAT los textos, porque creo que no están, porque fuimos borrando, porque no nos dejaba espacio. Así que les vamos a subir después todo lo de la unidad número 4. No están. ¿No están? Por eso, sí, lo fuimos borrando. Al principio lo subimos y después los borramos porque no teníamos espacio. Ahora cuando terminamos la clase se los subo, así ya los van teniendo. Bueno, chicos, nos encontramos el martes que viene, 8:30, y espero que salga todo bien con el parcial. Adiós. Bueno, gracias. Adiós. Chao. Chau. Jesús y Vero, nos quedamos un ratito. Bueno. Dale. Sí, que les quería preguntar algo. Sí. A ver. Vir no está, porque Vir tenía médico. Hoy, tenía consulta en el médico. Pero ahí vengo. ¿Te vas a buscar los mates? Jesús, ¿seguís grabando? No. Sí, tengo que dejar de grabar. Tienes que cortar la grabación.